Hoy los videojuegos tienen gráficos hiperrealistas, mundos abiertos gigantes y millones de jugadores online. Pero hubo un momento donde todo eso no existía, donde solo un píxel podía ser un personaje, y donde la imaginación hacía el resto. La revolución empezó con una consola, la Atari 2600, una máquina extremadamente limitada, que terminó creando una industria multimillonaria, pero también fue protagonista de la mayor caída de la historia de los videojuegos. Para entender lo importante que fue la Atari 2600, hay que retroceder incluso antes de su lanzamiento. En los años 60 y principios de los 70, los videojuegos eran experimentales, existían en universidades o laboratorios. Todo cambió en 1972, con un juego simple pero adictivo, Pong. Desarrollado por Atari, Pong fue un éxito masivo en arcades. Era básicamente tenis de mesa pero digital. A la gente le encantó. Esto llevó a una pregunta clave. ¿Podemos llevar esta experiencia a casa? La respuesta fue más o menos. Consolas como la Magnavox Odyssey existían, pero tenían grandes limitaciones. No tenían sonido real, los juegos eran extremadamente básicos y lo más importante, no se podían cambiar fácilmente. Cada consola era un sistema cerrado. Y ahí es donde Atari vio una oportunidad enorme. En 1977, Atari lanza la Atari VCS, que más tarde sería conocida como la Atari 2600. Esta consola introdujo una idea que hoy parece obvia, pero en ese momento era revolucionaria: los cartuchos intercambiables. En lugar de comprar una consola por cada juego, ahora podías tener una sola máquina y una biblioteca de juegos. Esto cambió completamente el modelo de negocio, pero la tecnología era increíblemente limitada. Para que te des una idea, solo poseía 128 bytes de RAM, un CPU de 8 bits y no tenía un frame buffer real. Los desarrolladores tenían que hacer trucos extremos para que los juegos funcionaran, literalmente al ritmo del televisor. Si fallaban en el timing, la imagen se rompía. Al principio, la Atari 2600 no fue un éxito inmediato, pero eso cambió cuando llegaron los juegos adecuados. Uno de los más importantes fue Space Invaders. Fue tan exitoso que duplicó las ventas de la consola. Muchas personas compraban la Atari solo para jugarlo. Después llegaron otros clásicos como Pac-Man o Adventure. Adventure fue especialmente importante. ¿Por qué? Porque introdujo el primer easter egg de la historia. El creador Warren Robinet escondió su nombre en el juego, porque Atari no acreditaba a los desarrolladores. Y esto nos muestra algo muy clave: los videojuegos ya empezaban a formar parte del arte, no eran solo productos. Otro momento crítico fue la aparición de empresas externas. Ex empleados de Atari crearon Activision. Su idea era simple: hacer juegos para Atari sin ser Atari. Esto creó el concepto de Third Party Developers. Hoy es algo normal, pero en ese momento fue revolucionario y problemático, porque Atari ya no controlaba la calidad de los juegos. A medida que más empresas empezaron a lanzar juegos, el mercado se saturó. Había demasiados títulos y muchos eran malos. Atari, ahora propiedad de Warner Communications, empezó a priorizar cantidad sobre la calidad. Y entonces llegó el golpe final: E.T., el extraterrestre. El juego se desarrolló en solo 5 semanas. Fue confuso, frustrante y un fracaso total. Atari produjo millones de copias, que nunca se vendieron. Así se hizo famosa una leyenda que decía que enterraron los cartuchos en el desierto de Nuevo México. Todo esto llevó al colapso del mercado. En 1983, la industria de los videojuegos en Estados Unidos prácticamente se derrumbó. Las ventas cayeron drásticamente, las tiendas dejaron de confiar en los videojuegos y muchas empresas simplemente desaparecieron. Atari perdió millones. Lo que parecía una revolución imparable terminó en crisis. Pero al final, Atari no fue el final de los videojuegos. Empresas como Nintendo aprendieron de estos errores, implementaron controles de calidad estrictos y revitalizaron la industria con la NES. Aún así, el impacto del Atari 2600 fue permanente. Introdujo el modelo de juegos en cartucho, la industria del gaming en casa y la cultura gamer. Sin ella, todo sería diferente. La Atari 2600 no era poderosa, no era perfecta, pero tenía algo más importante: una idea revolucionaria. Transformó una curiosidad tecnológica en una industria global. Y aunque hoy los juegos sean increíblemente avanzados, todo empezó con unos pocos píxeles y una consola que se atrevió a cambiarlo todo. ¿Vos llegaste a jugar a Atari o te hubiera gustado vivir en esa época? Te leo en los comentarios.